Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Plataforma. Hoy vamos a conversar sobre el tema de pensiones. Este es un tema bastante amplio que requiere de una buena cantidad de tiempo, podríamos hablar varias horas sobre ello, pero quiero hacer como una primera etapa y es hablar en general del tema de pensiones y después hablar ya del cómo se ha venido desarrollando el sistema en El Salvador. Ya en otra ocasión podemos entrar en muchos más detalles de esto, pero quisiéramos dar como un buen brochazo inicial sobre el tema de pensiones. Si vamos a la historia de los sistemas de pensiones, básicamente lo que había hasta antes de 1980 era un sistema de capitalización de reparto. El de capitalización individual vino después. El sistema de reparto fue lo que imperó en el mundo desde que se crearon en el siglo pasado los sistemas de pensiones. Recordemos que antes no existían obviamente ese tipo de sistemas, ya con el tema de la seguridad social que se fue desarrollando ahí por cerca de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se comenzó a pensar que era importante que las personas ahorraran para que pudieran tener un ingreso que los pudiera mantener después de su vida laboral, después que la persona pues ya no pudiera producir de la misma manera que se producía antes. Ahora recordemos que el mundo ha cambiado mucho y ha cambiado demográficamente. Eso quiere decir que los sistemas de reparto estaban basados en una población creciente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el siglo pasado, en la primera mitad, y digamos hasta bien entrado el final del siglo pasado, la población crecía a una tasa muy acelerada. Ustedes se acordarán que en El Salvador la tasa de fecundidad era de 4 y que llegamos a ser uno de los países con una mayor densidad poblacional y que lo que teníamos era un crecimiento fuerte. Entonces, el sistema de reparto se basa en que la cantidad de jóvenes, los que nacen, sean más que los que se retiran. Porque lo que ocurre es que la generación nueva es la que mantiene a la generación ya más vieja que se retira. El problema es que eso cambió en el mundo. Y en este siglo lo que estamos viendo es que la población no crece, sino que por el contrario se está reduciendo. Hagamos un ejemplo en El Salvador. Si ustedes se acordarán pensemos en una generación de allá por los 60s o 50s, nuestros abuelos, por decirlo. Ellos lo que tenían era más o menos, dependiendo de las familias, podían variar entre 7 y 15 hijos. Y además se casaban jóvenes, se casaban ahí entre los 15 y los 20 años. Entonces, si ustedes piensan en 100 años, ¿cuántas generaciones habría? Si fuera, para hacerlo más sencillo, que se casaran a los 20 años, habría 5 generaciones. Y hagamos más sencillo y tomemos un número de 10 hijos en promedio. Entonces 10 por 5 sería 50 personas que nacerían en una familia en 100 años. Ahora, si ustedes vuelan y llegan al día actual, pensemos, ¿cuántos hijos quieren tener los jóvenes o cuántos tienen? Básicamente, una buena cantidad de ellos dicen, no me quiero casar. Otros dicen, me quiero casar ahí por los 30. Otros llegan casi que a los 40 años. Y además, los que se casan y quieren tener hijos, entonces dicen 1, 2. Entonces, si hiciéramos ahí un promedio, digamos que se casan a los 33 años en promedio. O sea que son 3 generaciones en 100 años. Ya no son 5. Y además que tengan, exageremos, 2 hijos por cada familia. Entonces tendríamos 3 por 2 son 6. 6 hijos contra 50 que tenían 2 generaciones atrás. Entonces, el problema es que en los sistemas de reparto, la cantidad de hijos que nacen es tan baja que ya no puede sostener a una población que envejece y que son mayor cantidad que los que nacen. Pero además tenemos que agregarle otro elemento, y es que las generaciones anteriores, digamos, la esperanza de vida, lo que en promedio vivía una persona, pues yo me acuerdo cuando decían en el periódico, atropellan a una anciana de 50 años. Bueno,
Yo ya soy un anciano bajo esos criterios, ¿verdad? Pero esa definición de ancianidad ha ido cambiando. Entonces, las personas vivían mucho menos. Ahora, si usted dice, si un hombre se retira a los 60 años y en promedio vive hasta los 65 años, exageremos, en las generaciones de hace 3 generaciones, pues entonces solo había que sostener a esa persona durante 5 años retirada por una gran cantidad de hijos que iban a cotizar. Ahora, el problema es que hoy viven las personas 80 años o más y además recordemos que la ley dice que las mujeres se retiran a los 55 años y que los hombres a los 60 años. Tomemos el caso de una mujer. Una mujer trabaja 30 años para acumular una pensión, pero imagínense, de 55 a 85, para hacerlo más sencillo, son otros 30 años. Y si en esos 30 años laborales cotizó más o menos un 14% de sus ingresos, y después viene todo lo que es las tasas de interés, que ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿con cuánto se puede retirar una persona para tener un retiro de la misma cantidad de tiempo, digamos, que la que cotizó? Pero cotizó una pequeña cantidad de su salario. Y si uno se quiere retirar con una cantidad similar, digamos, alguien ganaba $1000 y se quiere retirar con $1000, no va a ocurrir, porque no alcanza el dinero. En los sistemas de reparto, volviendo al tema, hasta antes de 1981, que fue cuando se creó el primer sistema de capitalización individual en Chile, que Chile es pionero en esto, lo que había era estos sistemas. Y entonces lo que hace es que lo que va acumulando cada día, digamos, los jóvenes, es con lo que se va pagando a las personas que ya están. En inglés se dice pay as you go, o sea, se paga en la medida que va retirándose la gente. Entonces, se recibe el dinero hoy y se le paga a las personas en edad de retiro. Entonces, el problema que ha ocurrido en los países desarrollados, que es donde ha surgido el problema primero, en Estados Unidos, en Europa, que es muy claro, es que la población se está reduciendo, pero la cantidad de gente que se retira es mayor por un lado, pero además viven muchísimos más años. Entonces, no alcanza el dinero. Eso quiere decir que los sistemas de pensiones basados en el sistema de reparto están quebrados. Ahora, ¿qué quiere decir que están quebrados? Lo que quiere decir es que el Estado, que es el que maneja esos sistemas, es el equivalente en El Salvador del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, o del INPEP, o del ITFA, están quebrados en el mundo. Entonces, ¿cuál es la solución que tiene que darse para, si se quiere mantener un país con el sistema de reparto? Es que el gobierno, a través de los impuestos, tiene que pagar esas pensiones, lo cual no es el sentido. El sentido de las pensiones es que alguien ahorra en un fondo específico de pensiones y de ahí sale el dinero para que las personas puedan vivir después. No es que se le cobre impuestos a la población para que además se pague el sistema de pensiones. Entonces, ante la crisis de los sistemas de pensiones, lo que ha tenido que ocurrir en Europa, y creo que casos como el de Grecia o España son muy evidentes, es que las pensiones han tenido que reducirse. La cantidad de beneficiarios ha tenido que reducirse, porque no son sostenibles, no se puede pagar. Entonces, ante esa situación que Chile y un grupo de personas que lo idearon, pensaron desde hace ya bastante tiempo, fue: esto no es sostenible, entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces el sistema de capitalización individual surge, y eso lo que dice es: yo me voy a retirar con el dinero que yo ahorre, no con el dinero que ahorren mis hijos ni mis nietos, sino que es el dinero con el que yo me retire, con el que yo ahorre, con ese me voy a retirar. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hace es que se le deduce a las personas una cantidad de dinero, que depende de cada país, de su salario. Eso se complementa con lo que pone la empresa y eso se lleva a un fondo. Ese fondo, entonces, se invierte y con la tasa de interés que acumula a través de los años, ese fondo crece.
Y cuando llega el momento de retiro, entonces las personas van recibiendo una cuota mensual en base a una expectativa de vida. Eso permite que cada quien financia su propia pensión. Ahora, ¿de qué depende el monto de la pensión? Porque esa es la discusión entonces. El monto de la pensión depende de cuánto ahorra y cuál es la tasa de interés, o sea, el rendimiento que obtiene ese dinero en el tiempo. En base a eso, usted llega a un total de recursos. Pero después viene por cuánto tiempo se estima que una persona va a vivir y con esos ahorros tiene que vivir. Póngalo como que usted ahorró personalmente en una cuenta de ahorros y usted lo invirtió en la bolsa de valores, lo invirtió en certificados de depósito, etc. Y entonces usted llega al momento de su retiro y dice, bueno, yo tengo estos $100,000 que acumulé en toda mi vida. Y esos $100,000 me tienen que servir para, pongámosle, 300 meses, exageremos. Entonces, ¿cuánto me toca? Siempre va a seguir acumulando un poco de intereses, lo que va quedando y de todo. Entonces hay que hacer unas evaluaciones financieras para poder definir cuánto, pero eso al final le define una mensualidad de cuánto debe pagar. Lo mismo funciona con los sistemas de capitalización individual. Ahora, el problema que ha habido en el mundo en los últimos años es que a raíz de la crisis del 2008, las tasas de interés se cayeron. Al reducirse las tasas de interés, recordemos que llegaron a cero y se mantuvieron en cero por cerca de una década. Entonces, imagínense lo que es para las personas que ahorraron entre el 2008 y el 2018, una década entera en la que la tasa de interés fue bajísima en el mundo. Entonces, eso ha hecho que no se pueda acumular una cantidad de intereses, de dinero, que después a las personas les permita retirarse. Ahora, en el caso de El Salvador, ¿cuál es el problema? El problema es que existía un sistema de reparto que todavía existe, que todavía se está terminando, estamos en el periodo de transición. Recordemos que estas transiciones son muy largas, porque es hasta que el último que ha cotizado el sistema de reparto se retira, que eso se elimina. Entonces, el Seguro Social, el INPEP y el ITSFA, que es el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, están pagando pensiones hoy en día a una cantidad significativa de personas y les van a pagar hasta el último día de la vida de la última persona que se retire bajo ese sistema. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esos sistemas estaban quebrados. No lograron acumular suficiente dinero por un lado y por el otro también en algunos de estos fondos hubo malos manejos de administraciones anteriores, de los tiempos del PCN, de los tiempos de la democracia cristiana. Recordemos que el sistema nuestro se crea, el sistema de capitalización individual, en 1998. Entonces, todo lo que ocurrió entre los 60s y el 98, cuando se creó el sistema hasta que terminó, entonces ahí hubo una pérdida de recursos bien grande porque se utilizó para muchas cosas. Los fondos de pensiones, porque al final era un fondo que era de todos, pero no era de nadie, ¿verdad? No tenía la persona una cuenta en la que dijera mensualmente, yo tengo tanto, ¿no? Sino que al final era, bueno, no se preocupe que cuando llegue su momento de retiro, los jóvenes le van a pagar y usted no se preocupe si hay plata hoy en día ahorrada o no. Entonces, el problema fue que cuando ya llegó el momento de retirarse, había una promesa de pago. Y esa promesa era muy amplia, o sea, llegaba a 70% de los ingresos de no sé cuántos años que se calculaba. Entonces, lo que eso generó fue que había un déficit muy grande en el Seguro Social, en el INPEP y el ITSFA. Creo que lo más claro que podemos ver ahora es el ITSFA, que quebró básicamente hace 2 años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace para pagar las pensiones de los militares, de los empleados públicos y de los empleados del sistema privado que se cotizaron en el Seguro Social, para entonces poderles pagar esas pensiones tan altas que no estaban financiadas a través de los ahorros de las personas? Entonces, en el caso del ITSFA, lo que ha pasado es que el gobierno ahora tiene que hacer una decisión presupuestaria todos los años y dice, bueno, esta cantidad de decenas de millones de dólares tiene que ir para subsidiar o para financiar las pensiones de los militares.
Ahora, yo creo que ninguno de nosotros va a estar en desacuerdo que debe hacerse, porque son personas que se lo han ganado a través de los años de servicio. Fueron muchos los que le tocó la guerra, les tocó condiciones bien complicadas, por lo tanto se merecen la pensión. El problema es entonces cómo se financia, y la forma es a través de los impuestos. Entonces ahí viene toda la discusión de si los impuestos alcanzan, de si no se alcanza y qué se va a hacer. Y por el otro lado está el sistema antiguo. Y en el sistema antiguo también lo que se definió fue cómo se hacía para pagar las pensiones. Por ejemplo, este año en el presupuesto general de la Nación van a ir para 2019 328 millones para pagar pensiones del próximo año. Y eso lo que se hizo en los últimos años fue que se financió con deuda. Deuda que se emitía por parte del gobierno a través del fideicomiso de obligación de pensiones, y que de esa manera entonces se le transfieren recursos al Seguro Social y al INPEP para poder pagar las pensiones. Entonces, dicho todo esto, el sistema de capitalización individual de El Salvador se forma en 1998. Al día de hoy tiene ahorrado todas las personas que han cotizado al sistema privado de pensiones más o menos 10.000 millones de dólares. Pero en este tiempo lo que ha ocurrido es que a partir del 2006, que se crea el fideicomiso de obligación de pensiones, se define que tenía que ir hacia documentos del Estado, principalmente en los recursos que se ahorran. Y eso lo que ha generado son tasas de interés muy bajas. Por ejemplo, en todo lo que han sido los CIPS, los certificados de inversión de pensiones que están relacionados al fideicomiso, se ha pagado en los últimos años una tasa de interés de entre el 1 y el 1.30% anual. Por lo tanto, la capitalización de ese dinero ha sido muy baja. Y no fue sino hasta después de la reforma de pensiones hace un año que entonces se ha comenzado a incrementar la tasa de interés que se le paga a las personas que están ahorrando hoy en día, los jóvenes. Pero el problema es que pasaron 10 años en los que hubo una tasa de interés muy baja, que en el caso de una persona que cotiza 30 años, por decir algo, pues es un tercio de su jubilación la que ha estado sujeta a una tasa de interés muy baja. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día? El problema es que se retiraron recientemente algunas profesoras, porque recordemos que son mujeres las que se han retirado hasta ahora, porque son a la edad de 55 años, y la pensión que les ha tocado es muy baja. Entonces hay críticas hacia el sistema de pensiones privado. Pero es que el problema no está en el sistema de pensiones privado, el problema está en el sistema estatal de pensiones. Y lo que ha venido a ocurrir entonces es que se dice, no, es que el sistema de pensiones es el culpable de las bajas tasas de rentabilidad, de cobertura que al final de cuentas tienen las personas. Entonces, el problema es que tendría que trabajar más tiempo las personas, tendrían que tener una tasa de rentabilidad más alta sobre su dinero y que de esa manera puedan tener una mayor pensión. Las mujeres son las más afectadas. Generalmente se dice, no, es que las mujeres son las beneficiadas porque se retiran a los 55 años mientras que los hombres a los 60. No, son las más afectadas porque las mujeres viven más tiempo que los hombres y además ahorran menos. Y además, en un momento en el que las tasas de interés, los rendimientos han sido muy bajos. Entonces, las mujeres son las más afectadas si se retiran. Entonces, vamos a platicar en un próximo programa ya más en detalle sobre esto. Queríamos dar un brochazo, pero en síntesis lo que podemos ver es los sistemas de reparto con el cambio demográfico en el mundo, en el que cada vez hay menos niños y hay más ancianos, o sea, más personas retiradas y menos jóvenes que cotizan, no es sostenible. Si las tasas de interés son tan bajas como las que han habido, tampoco se logra obtener una rentabilidad para eso. Y además las personas viven más años, entonces necesitan dinero para más años para poder sobrevivir. Entonces el sistema de reparto no funciona. Y cuando nos hablan de sistemas mixtos, nos están hablando de un sistema de reparto. Y esos están quebrados en el mundo, y en El Salvador el mejor ejemplo es cómo ha quebrado el sistema de los militares, del ICFA, que ha quebrado muy recientemente por las mismas razones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es entender bien cuál ha sido la reforma del sistema privado de pensiones y deberíamos de, en realidad, buscar si hay algunas cosas adicionales que hacer, hay que hacerlos, pero no estar hablando de que esto ha sido un parche.
La reforma ha sido integral, ha sido muy completa y permite durante los próximos 100 años, en base a los estudios actuariales, que sea sostenible el sistema. Pero de esto vamos a hablar en más profundidad en un programa del próximo año, porque por ahora pues solo nos queda desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que el Señor nos cuide, nos dé muchas bendiciones en estas épocas de vacaciones, que disfrutemos, que recarguemos baterías y que vengamos el próximo año con muchas energías para poder enfrentar lo que viene. Muchas gracias, muy buenas noches y que el Señor los bendiga.